Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra última conferencia, que es la temática de la inclusión de la discapacidad dentro de las políticas públicas. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? ¿O qué debemos hacer? Y para ello tengo el gusto de presentar a Gabriel Escobar Morales. Gabriel es una persona con discapacidad visual, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría de análisis social de la discapacidad, también por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Es asesor para la accesibilidad e inclusión laboral para personas con discapacidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, doctor René Boitein Dardo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente coordina el proyecto Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad de Personas con Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y él también ha trabajado y ha tenido mucha experiencia, ¿verdad? Ha sido parte de CONADI también, y en esta ocasión pues la tenemos representando a la universidad. Muchísimas gracias, Gabriel, y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, tardes para el grupo que hoy efectivamente hace presencia en esta actividad formativa, para los organizadores, para efectivamente los participantes, que sin lugar a dudas se están adentrando a algo que a mi juicio hace unas 2 décadas atrás debe de ser prioridad nacional, prioridad de país, prioridad en las agendas políticas y públicas desde las diversas instancias de intervención. Precisamente tener el enfoque de una mirada transversal e interseccional, dadas las participaciones anteriores de algunos colegas que han hecho exposición esta mañana. Yo voy a efectivamente generar un diálogo alrededor de las políticas públicas y vean, efectivamente, antes de hablar de políticas públicas, contar con estadísticas, con datos, es valiosísimo. Y eso, afortunadamente, pues en Guatemala ya tenemos. Podemos incluso leer y releer algunos datos, y el 12º Censo de Población y 7º de Vivienda, impulsado por el Instituto Nacional de Estadística, pues ya nos da efectivamente parámetros ante cualquier necesidad que queramos plasmar en respuesta de una política pública. Ahora, hablar de discapacidad, sin lugar a dudas, creo que tiene que ser parte de una cultura propia que debemos adoptar, a la cual debemos educar también a las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, y una serie de estrategias o elementos alrededor de ello. Sí tengo una presentación, voy a solicitar, por favor, la puedan proyectar, y mientras... muchísimas gracias. Quiero partir de algo de lo cual, y sin lugar a dudas, nuestro país tiene ya como un bagaje valioso en torno a cómo diseñar y construir políticas públicas. Y efectivamente, el concepto que traslada la guía de SEGEPLAN, la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, efectivamente es que el Estado debe plantear esas estrategias y soluciones a la diversidad de problemáticas que hay en una dinámica sociopolítica, donde la población, efectivamente, la población, la ciudadanía, en términos generales, es quien debe de recibir los beneficios, las respuestas a las diversas abordajes y necesidades latentes en el país. Y eso le corresponde efectivamente al gobierno en esa gestión pública. Tomado de la guía SEGEPLAN 2015 en torno a la construcción de políticas públicas. En función del diálogo que hay de discapacidad, indudablemente ya la convención, lo han citado
Anteriormente, en su párrafo segundo del artículo primero de esta convención, de la cual Guatemala es Estado parte al ratificarla en el 2009, y por ende, bajo el esquema de la preeminencia en materia de derechos humanos, que está establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, hace referencia a que efectivamente se convierte en ley nacional e invita al Estado parte a generar armonización, reformas a las leyes, derogación de leyes y de políticas que no vayan en torno a la convención. Y la convención como tal hace un llamado en el enfoque de derechos humanos. Esa es la nueva perspectiva de discapacidad. Eliminar barreras, tal cual lo menciona el concepto. Eso está en la diapositiva número 2. Ahí rápidamente yo me quedo efectivamente que son las barreras del entorno las que deben de eliminarse. Desde las diversas ópticas que podamos generar intervención y podamos efectivamente hacer algunos planteamientos, ahí hablamos de eliminar barreras y empezamos con las actitudinales que involucra a este ciudadano y ciudadana. Para no discriminar de manera directa o indirecta o por asociación o en cualquier tipo de discriminación que ello conlleve. En segunda instancia, toda la parte de infraestructura, incluso todas estas barreras legales en las que también las personas con discapacidad, de una u otra manera, no nos permite, y ahí viene la otra frase, ¿no? Es participar en igualdad de condiciones con las demás. Esa es la búsqueda del objetivo hoy precisamente de conversar con ustedes. Desde el ámbito, pasamos a la tercera diapositiva, rápidamente hacerles a ustedes dar de conocimiento, por ejemplo, hoy cuando hablamos de personas con discapacidad, ¿quiénes son? Sin lugar a dudas, ahí hay un pequeño listado de la categorización en las cuales hablamos de personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, psicosocial, de talla baja y discapacidad múltiple, también como las personas con sordoceguera. Si se dan cuenta, en ese breve listado, cada uno va a tener efectivamente particularidades y de abordajes muy propios que deben de contemplar las políticas públicas, que debe efectivamente tener esa mirada transversal e interseccional con la que comencé esta exposición. En ese sentido, tenemos aspectos que valorar como, por ejemplo, la accesibilidad. Y hoy hablamos de una accesibilidad no solo a lo que constantemente tenemos dentro de nuestro conocimiento, rampas. Hoy la misma pandemia, yo puedo decir que gracias a la pandemia se evidencian otras posibilidades, pero también nos quedamos en algunos rezagos en respuestas inclusivas. Pero vean, cómo esas rampas físicas que hoy podemos trasladar a lo digital, también efectivamente debe de construirse toda una estructura de páginas web accesibles, de inclusión digital en su amplio concepto como tal, de toda esta interacción con la parte electrónica, desde los dispositivos, y ya lo establece UNESCO también, cómo la alfabetización digital debe de generarse en función de tener acceso a los dispositivos, tener acceso a la Internet, y a las Naciones Unidas también hacen hincapié en que reconocen el acceso a la Internet como un derecho humano. Y sabemos que todos y todas en ese sentido nos estamos moviendo hoy para poder interactuar. Y ahí la pregunta es si las personas con discapacidad de las que enlistamos anteriormente están teniendo efectivamente accesibilidad a nuevas tecnologías de acceso a la información y comunicación. Ampliar también este concepto de accesibilidad, que por favor
favor, los invito a que puedan leer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En su artículo 9 hace referencia también al sistema de transporte. Entonces, hablamos si hay en Guatemala transporte accesible y de ello en qué porcentaje, y si nos empezamos a adentrar hacia nuestro país, yendo a las periferias no tan lejanas de la ciudad capital, y así sucesivamente hacemos los distintos vagones para llegar a las espacios más recónditos, nuestros territorios más lejanos. ¿Será que se tienen transporte accesible las personas con discapacidad? Y ahí empezamos a poner signos de interrogación. ¿Y cómo responder ante políticas públicas locales? Ya para nuestra fortuna, la Ley de Desarrollo Urbano y Rural nos da esa posibilidad con toda su estructura propia de los CODEDES, COMUDES, el propio CONADUR, etcétera, etcétera. Ahí es un criterio en el cual efectivamente la agenda semanal, mensual, como corresponda, debe de tenerse a la población con discapacidad en sus distintas condiciones de discapacidad, en sus distintas edades, en sus distintos abordajes de participación social, económica, política y ambiental. Acá, ¿cómo es que efectivamente esa mirada transversal efectivamente hace un llamado a diseñar, construir políticas intersectoriales, políticas específicas que, según la teoría, después de 10 años, una política demanda su reforma debido a los avances que efectivamente una globalización, y reconociendo ahora, por ejemplo, la crisis sanitaria nos ha llevado. Hará hace poco tuve la oportunidad de estar en México, y 2 años antes de que surgiera la pandemia ya contaban con internet libre en toda la ciudad. Eso significa estar conectados o interconectados de diversos espacios de interacción social. Guatemala, pues le falta entrar un poco más en esta lógica de respuesta hacia su ciudadanía. Y así puedo citar otros ejemplos de cómo, por ejemplo, Colombia, haciendo alusión a un software que utilizamos las personas con discapacidad visual para tener navegación y tarea de trabajo con la computadora, adquirieron un software que pues fue una inversión pública para garantizarle a la población con discapacidad visual el acceso a la información, el acceso a la lectura, etcétera, etcétera. Y eso ya nos va dando las posibilidades de eliminar barreras. Cuando Guatemala efectivamente asuma este compromiso con mayor sinergia, con mayor impacto, la ciudadanía pues va a tener mejores resultados de participación. A lo que quiero llevarlos con todo esto, porque es una breve conversación, pero desde la posibilidad que tengo de dejarles a ustedes algunas inquietudes. La cuarta diapositiva hace referencia a un marco de referencia internacional, un marco legal de referencia que, sin lugar a dudas, nos pone ante un escenario de cómo adoptar políticas institucionales desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, desde la parte intersectorial, porque yo sé que para los problemas nacionales necesitamos tener esta posibilidad de diálogo con otras instancias, mismo Ministerio de Agronomía y Ganadería,
la propia Secretaría de Seguridad Alimentaria, el propio Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera. En la medida que podamos nosotros tener esta posibilidad de implementar una política que involucre a la ciudadanía, y acá pensándonos en la ciudadanía con discapacidad, las mujeres en un potencial de empleabilidad por ser jóvenes, de construir también una formación técnica y de capacitación, por pensarnos en emprendedurismo, etcétera, etcétera, cada uno de los diversos grupos vulnerabilizados, sin lugar a dudas van a encontrar mayor posibilidad de eliminar una brecha que sí es distante. Y en ese sentido, la convención, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacen referencia efectivamente a todo este diálogo. Una pequeña, y entre paréntesis, una referencia. El preámbulo a los ODS eran los objetivos del milenio, pero ahí no hablaban de las personas con discapacidad. Alguien que tenga chance de verificar, de los 8 objetivos, desde las 69 metas que habían planteadas, no se hablaba de la población con discapacidad. Ha sido la lucha de los movimientos internacionales, como también ahora el llamado de que los propios movimientos de personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad, seamos protagonistas y actores de los diversos cambios sociales, económicos y políticos y ambientales en nuestro país. Haciendo esa referencia, los ODS, la Agenda 2030, ya hacen referencia a las personas con discapacidades de cada objetivo. Por supuesto, se aumentaron las metas a 169 y ahora algo interesante es indicadores de cómo medir efectivamente un impacto, un resultado que sea alcanzado a través de medir indicadores, y hay 241 en esta agenda. Y por ejemplo, el 1.5 que habla de cómo reducir el impacto de la pobreza, incluso el hambre, ahí hablamos de llegar a las familias en extrema pobreza, llegar a las familias pobres. Y ojo, porque acá hay algo que también ya desde la teoría, el círculo entre discapacidad y pobreza, esa es una realidad en los países de América Latina y el Caribe como parte de una región desigual en respuestas de políticas inclusivas. Acá amplío el concepto pensándome que en la medida que genere respuestas inclusivas voy a tener menos pobreza, y en la medida que genere impactos o cambios de políticas en reducir la pobreza, pues voy a cooperar y a colaborar para que exista menos tendencia o menos prevalencia de discapacidad. Muchas son las causas, por supuesto, pero entre ellas, para atacar una causa principal de diversos factores que vive la ciudadanía o población guatemalteca, es la pobreza. Y ya lo evidencia el 12º censo que cité hace un momento, que arriba del 60% nuestra población es pobre. Y acá considerar, sin lugar a dudas, la pertinencia cultural multilingüista que contamos. Y ahí hay personas con discapacidad, invisibilizadas o visibilizadas. Eso es también parte del diálogo. Necesitamos llegar con más fuerza a cada uno de estos espacios. Vean, la referencia de marco legal pues nos puede dar para mucho, que ya en otros espacios hemos tenido este tipo de diálogos y hablamos desde el ámbito de cómo los gobiernos deben de generar sus planes, políticas y proyectos, y de esa manera poder invertir, porque vamos a llamarlo efectivamente desde esa óptica, inversión pública y no gasto público. Una inversión pública nos va a generar ser sociedades más resilientes, sociedades
más dinámicas dentro de lo que efectivamente podamos tener en pro del desarrollo. Y de ahí hace referencia el marco de Sendai en el 2015 también con un proyecto ambicioso que ya hace su política internacional de mirada transversal. Habla de cómo las mujeres deben de ser partícipes, al igual que los adultos mayores, que la niñez, que las personas con discapacidad en torno a minimizar los riesgos frente a emergencias humanitarias, fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Y acá, pues, sin lugar a dudas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de darle un poquito de seguimiento a esta reunión de trabajo bilateral entre mandatarios de Estados Unidos y Guatemala, precisamente hacen esa posibilidad de abordar una diversidad de temáticas entre las que incluyen, sin lugar a dudas, el impacto ambiental y entre ellos cómo Guatemala y los fenómenos recién pasados, ETA y OTA, fueron parte de lo que a nuestro país, en la región atlántica, pues, entre otras, por supuesto, que fue muy impactada. Y cómo hoy las familias y ahí personas con discapacidad están efectivamente saliendo adelante. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva porque quiero también tener como un pequeño panorama en función de los factores de urgencia o de elementos de cómo también lo conceptualiza la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Ya en el 2018 recoge todo un estudio en el que la Agenda 2030 debe de generar efectivamente a cada menos de 10 años, porque también hay que decirlo, ya son menos de 10 años para alcanzar algunos indicadores y algunas metas en torno a estos 17 objetivos de cómo efectivamente América Latina y el Caribe, cada estado debe de pensarse. Ya Guatemala en el 2019 a finales construye estas prioridades de país, les denominaron las 10 prioridades de país, pero sé que involucran los 17 objetivos alineados con la política de desarrollo, que es CATUM Nuestra Guatemala 2032. El capítulo, hay un capítulo que aborda efectivamente a la población con discapacidad. Ahora nos da esa posibilidad de la inversión pública. Hay que inyectarle plata, hay que inyectarle el aspecto financiero. De lo contrario, pues también mantendremos un discurso en torno a la inclusión, que eso me parece a mí preocupante porque del discurso no pasamos a realidades distintas. Pero bien, eso es una realidad. ¿Cuáles son esos factores entonces de emergencia que cita la CEPAL? Y ya en el 2018, en un documento que ustedes pueden también ubicar en torno a la Agenda 2030. Y habla de las TIC como esta posibilidad de las nuevas tecnologías de acceso a la información y comunicación. Habla también y hace referencia puntualmente en el acceso a la información y participación ciudadana. Acá podríamos decir nosotros, los guatemaltecos y guatemaltecas, estamos teniendo ese acceso a la información, sí, medianamente, no, etcétera. Hay una ley de acceso a la información pública para efectivamente esta posibilidad. Y en la medida que cada vez fiscalicemos y auditemos de manera social a nuestro gobierno, en esa medida podemos generar propuestas, porque no solo es la demanda o protesta, sino también la propuesta. Y acá los actores de vida en torno a la discapacidad somos las propias personas con discapacidad y nuestras familias, papá y mamá, que indudablemente son los más cercanos, que están alrededor de qué hacer, de qué o cómo responder ante necesidades latentes. La educación, por ejemplo. Pero bien, solo termino con esta parte de los factores de emergencia.
Ahí también estamos hablando, por ejemplo, de la gobernanza de los recursos naturales, ambientales, y también algo que quiero subrayar, la infraestructura. Ya está demostrado que los países que invierten en su infraestructura de diseño universal, donde todos y todas podemos participar y hacer uso de estos espacios en el ambiente, que podamos interactuar en igualdad de condiciones, nos va a permitir pues tener un ingreso de entre el 5 al 7% del Producto Interno Bruto, a favor, por supuesto, que si no invertimos en infraestructura accesible. Lo dejo por ahí para que igual las autoridades, los tomadores de decisiones del ámbito que corresponda, pueda pensarse en este sentido. Ahora, voy a pasar a algo que me va a entretener también en este diálogo. Las dimensiones, está en la diapositiva 6. Estas dimensiones de las cuales estamos refiriendo y son como el corazón de los ODS, la Agenda 2030, habla de dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y acá empezamos efectivamente, y traigo a colación la reunión de ayer de los mandatarios estadounidenses y guatemaltecos, en donde los diversos ministerios, todo el aparato estatal en realidad debe de pensarse en aprovechar los recursos que van a ser pues en donación y otros en préstamo, para que realmente el impacto de desarrollo se vea transformado en su ciudadanía. Y ya luego voy a finalizar con eso, pero vean, cuando hablamos del impacto económico, acá empezamos a pensarnos cuántas personas con discapacidad, por ejemplo, están generando recurso económico que les permita una vida digna. Eso desde el principio de los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Y acá las personas con discapacidad podemos preguntarnos quiénes, cuántos y dónde están teniendo esa posibilidad de desarrollo económico. En lo social, pues nos va a llevar a diversas esferas, como lo educativo, lo recreativo, lo deportivo, la salud, y estamos efectivamente, o estarán teniendo todas estos satisfactores de manera accesible, inclusivos, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer también otro signo de interrogación. Y en el impacto ambiental, escuchaba yo recién una noticia de cómo también de manera, por ejemplo, bilateral, Honduras-Guatemala se ve afectado ante una serie de déjenme recordar, plástico, la cantidad de plástico que efectivamente los ríos están acarreando hacia generar un impacto ambiental totalmente adverso al que deseamos. Y en ese sentido, necesitamos no hacer estrategias paliativas, sino que tenemos que pensarnos en estrategias que realmente solucionen este gran impacto, que ya lo podemos ver en el aumento al grado en torno al calor, ¿verdad? Hoy muchos y muchas podemos decir, wow, pero qué calor, y eso es parte del impacto ambiental mundial y por supuesto que local. En ese sentido, también hay dos referencias más que se pueden considerar en torno al Acuerdo de París, en torno al cambio climático 2018, que debe de ser una posibilidad. Y bueno, por cuestión de tiempo, voy a ir avanzando, y es que en esas dimensiones que yo hablo, ahí hago sí una parada, digamos, y estamos hablando de lo educativo, del empleo, de lo ambiental, de cómo esas dimensiones que se vienen viendo es si tenemos, por ejemplo, educación inclusiva a todos los niveles.
a todos los niveles, desde la escolaridad básica hasta la universitaria, y que las personas con discapacidad, cada una, las condiciones en mención, pues si tienen o no respuesta inclusiva. Una política, por supuesto, que ya es un camino que se diseña y en 10 años o hasta 20, pero lo prudente son 10 años para poder generar un impacto y pensarnos en actualización de la misma, que reúnan recursos humanos, financieros, de infraestructura, etcétera, etcétera, puedan efectivamente generar el impacto de desarrollo en el ser humano y la población en general. En ese sentido, hablamos también del empleo, porque eh, vamos a ver, la política de empleo digno. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de checar, esta política son de las pocas que están construidas con esta lógica inclusiva, y que ahí, por ejemplo, ya habla de empleo digno e incluye a las personas con discapacidad. Y ahora sí traigo el dato, cuando la misma encuesta nacional en discapacidad de 2016 hace referencia que el 85% de las personas con discapacidad económicamente activas están en el ámbito informal, y el 2% en un ámbito formal. Y acá la política esta de empleo digno, que está a cargo del Ministerio de Trabajo, cómo puede también colaborar de esa mirada intersectorial, de cambio también a lo que hoy hacemos referencia de estas dimensiones económicas, sociales y ambientales en torno a la población con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad, sin lugar a dudas, como cualquier ser humano, en el anhelo y espacio de tener un trabajo, pues va a generar otros satisfactores e indudablemente va a ser una persona que también brinda acompañamiento y trabajo y genera recursos para el Estado a través de los impuestos. Si no hay ingresos, no va a haber la posibilidad de dinamizar una economía que necesita efectivamente estar en ese sentido. Y las personas con discapacidad somos parte de esa dinámica. Lo ambiental, por supuesto, en diversos trabajos que colaborativamente se pueden generar, el reciclaje, el cuidado de nuestros recursos naturales, la posibilidad también de rescatar nuestros bosques y demás, el turismo, etcétera, son elementos que deben de verse de esa manera integral. No sé cuánto tiempo me quede, si estoy en tiempo, porque tengo creo que 2 diapositivas más, pero ya para no desesperarlo, sé que han tenido una mañana fructífera, espero que la culminemos de esa manera. Y mientras por ahí me dicen cuántos minutos tengo, si ya me pasé, Ya, yo tengo... estamos ¿Sí? en tiempo, Gabriel, pero puedes terminar. Si solo faltan dos, puedes Ok. terminar. Ajá. Yo voy a finalizar con 2 aspectos cruciales, digamos, de cómo efectivamente el diálogo de hoy nos permite tener. Número 1 es, y está en la diapositiva número 7, de esta posibilidad en coherencia de lo que ya conversaron mis colegas anteriormente, la gestión de riesgos y una mirada inclusiva. Y ahí necesitamos efectivamente incluir a las personas con discapacidad desde cualquier ámbito en el que se encuentre. Y sí, educar en esta línea como tal de respuesta, por supuesto que debe de ser una lucha generalizada. Si bien es cierto, hay un ente que le corresponde, debe de trabajarse una política integral. Y lo mismo que el ejemplo que ponía en torno a la parte ambiental, debe de incluirse a otros actores que efectivamente den impacto y respuesta ante estas emergencias. Y la última diapositiva, hablamos del ser humano. El ser humano está como en el centro del lema de la Agenda 2030, nadie se
queda atrás. Y nadie, ya también el Popol Vuh hace su referencia, nuestro libro sagrado, en torno a que todos se levanten y que nadie se quede atrás. En ese mismo sentir es que hoy el lema de los ODS está ahí plasmado. Y de mirada horizontal, para cerrar, dice personas con discapacidad. Entonces, hablamos de ser humano y persona, ahí hago yo el hincapié, que como población con discapacidad, no olvidar que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas. Y la frase que construye también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es nada de nosotros sin nosotros, haciendo referencia a nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Les agradezco muchísimo, me quedo atento a inquietudes. Gracias.